Hoy Dios tiene un mensaje. Hoy más que una prédica es una enseñanza sobre el reino de Dios. Y espero que usted la pueda entender. Vaya a su Biblia en Salmo 78, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes. Que sea de bendición para nuestras vidas. Mire, hay una cosa que tenemos que entender. Dios siempre habla. Dígalo conmigo. Dios siempre habla. Dios siempre nos habla. El problema puede ser que a veces nosotros no escuchamos a Dios. Estamos tan distraídos o escuchamos otras cosas. A veces me suele pasar a mis hijos que ellos están con el celular, yo les hablo y es como que no les he hablado. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en otra cosa. Dios siempre habla. Y dice esto que nosotros tenemos que inclinar nuestros oídos y escuchar lo que Dios quiere, porque no va a hablar en proverbios, en cosas que van a traer sabiduría para nuestras vidas, y nosotros tenemos que prestar atención y poder entenderlas. Yo tengo un nieto que tiene 5 años, y ustedes no saben con la facilidad que habla el inglés. Porque vive en Estados Unidos, nació en Estados Unidos y se cría en Estados Unidos. Obviamente no habla bien el castellano, pero qué bien que habla el idioma con que está siendo criado. En la escuela habla perfectamente su idioma. Porque desde bebé, desde niño, fue el idioma que escuchó y fue el idioma que le enseñaron. Por eso a él no les cuesta. Cuando te enseñan de niño, aprendes fácilmente el lenguaje de tu país. Por eso debemos volvernos como niños para aprender el lenguaje del reino de los cielos, del cual somos ciudadanos y hemos nacido en ese reino. Pero si seguimos como adultos, qué difícil es aprender el idioma de grandes. Pero si nos volvemos como niños, wow. Qué feo debe ser pertenecer a un país, a un reino, y no saber su idioma. Que tu Dios y Padre te hable y no entiendes lo que te dice. Y esto es lo que les pasa a muchos cristianos. No han aprendido el lenguaje del reino. Dios les habla y eso es como si fuera un sonido. No entienden, no escuchan. Yo le hablaba a mi nieto cuando lo fui a visitar en español. Bueno, la verdad que no le hablaba en español. Le hablaba en argento. ¿Sabe lo que es hablar en argento? En argentino. El argento, yo le hablaba 2 palabras en inglés y 3 en español. Listen a tu abuelo que te quiere, no sé si me está entendiendo, le decía, escúchame en inglés y después le seguía en castellano. Y por ahí le decía, hola, y le ponía el sonido como si hablara en inglés. Entonces, eso es el argento. Obviamente que mi nieto no me entendía. No sé si ustedes... Bueno, pero en las iglesias hay muchos ciudadanos que hablan el argento. Una palabra del reino, 2 del mundo. Hay muchos argentos, ciudadanos, que se han aprendido 2 o 3 palabras, como yo aprendí 2 o 3 palabras,
eat burger, Coke, y ya con eso me daba vuelta. No sé si me está entendiendo. Hay muchos argentos que en la iglesia aprendieron se memorizaron 2 palabras evangélicas, cristianas, del reino, pero después, si vos los escuchas hablar, hablan el idioma del mundo. Dios nos habla de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Y el problema es que los ciudadanos del reino, los cristianos, argentos, no entienden nada. Por eso Dios decía que escuchando no oyen. ¿Cómo sé que no entienden? Porque no lo viven. Pueden conocer la Biblia de memoria y recitarla, pero como no la entienden, no la viven. Y la cosa es entender qué es lo que mi Padre me está diciendo. Y la mayoría no entiende porque no hablan el lenguaje del reino. No hablan el lenguaje del reino de los cielos. Ahora, ¿se ha dado cuenta que somos embajadores del reino de los cielos? Ahora, ¿cómo voy a representar un país, un reino del cual no hablo su lenguaje? No hablo su idioma, no vivo su cultura. ¿Cómo puedo ser un embajador de Dios aquí en la tierra? El reino de Dios tiene un lenguaje para comunicarse con nosotros, para que sepamos cómo Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra, cómo traer la cultura y la voluntad de Dios a nuestras vidas y mostrársela a la gente cómo se tiene que vivir aquí. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre se está comunicando, Dios siempre nos está enseñando y lo hace de muchísimas maneras. Por ejemplo, Él ya habló y lo que ya habló y lo que nos enseñó y lo que nos quiere comunicar ya está escrito. O sea que a través de la Biblia nosotros podemos escuchar y aprender la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos. Es su palabra escrita, donde se expresa su voluntad y sus propósitos. Mira, ahí la hermana está tomando nota. ¿Y qué está escribiendo? Lo que yo estoy hablando. Las palabras que yo estoy soltando verbalmente, ella las está escribiendo. ¿Y qué escribió? Lo que yo hablé. Y aquí está escrito lo que Dios ya habló. Y esta es una forma de hablarnos. Otra forma de hablarnos es a través de sueños, como lo hizo con José. A través de visiones, como lo hizo con Pablo y con Juan. A través de éxtasis, como lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan que estaba en la terraza y en un momento entró en un éxtasis que vio una sábana blanca que bajaban todos los animales y le dijo, come de ellos? Sueños, visiones, éxtasis, también de una manera audible. Podemos escuchar la voz de Dios hablándonos a qué idioma, al idioma de nuestro entendimiento. A los argentinos nos habla en español, porque si nos hablara en alemán no entenderíamos. A los alemanes les habla en alemán. A los ingleses en inglés. Pero ¿cuál es nuestro entendimiento? Háblanos en español, en argentino. Y a veces esa manera audible nos puede hablar Dios directamente. A veces va a usar otras personas para hablarnos, como algunos profetas, pastores o cualquier ministro o un hermano de la iglesia, que Dios lo puede usar a través de la naturaleza. Dios no puede hablar. Si vas al Salmo 19, versículo 1. Salmo 19. ¿Lo tenemos ahí? Ahí lo tiene. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Si lo pones en otra versión, ponela en NBI, NTV, para que lo escuchen mejor.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Versículo 2. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. ¿Saben que se puede hablar sin sonido? ¿Vieron alguna vez en la tele o en alguna iglesia, si visitaron, gente que le habla a los sordomudos con el idioma de las señas? Con las señas la gente está entendiendo. Versículo 4. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Bueno, su palabra, aunque sea en señas, la naturaleza. Mire, yo una vez me paré y miraba el mar y decía, solo Dios lo puede haber hecho. Otra vez me paré ahí en la montaña, en Bariloche, y veía eso tan hermoso, esos lagos. Decía, solo Dios puede haber hecho. No necesita ir a esos lugares. Párese en su casa de noche y mire los cielos, mire las estrellas, mire la luna. Y va a decir, esto habla de un creador. Esto el hombre no lo pudo hacer. Hay alguien que está más allá de nosotros y que es creador de todas estas cosas. O sea, los cielos están hablando de la gloria de Dios. Es más, dice, si nosotros, la iglesia, no comunicamos su mensaje, ¿sabes qué? Las piedras van a hablar. O sea que puede hablarnos a través de piedras. Puede hablarnos a través de animales. ¿O no se acuerdan que Dios le habló al profeta Balaam a través de una burra? Dios puede hablarnos de muchas, pero muchas maneras. Ahora, cada reino tiene un lenguaje propio. Como te dije, el alemán, hablan alemán, en Estados Unidos se habla inglés, en Argentina se habla español. Ahora, ¿cuál es el idioma del cielo? El idioma de Dios. Dios puede hablarnos en el lenguaje de nuestro entendimiento. También puede hablarnos en lenguas espirituales. Oh, raba, shaka, raba, kia, raba, soa. Pero no todos entienden lo que estoy hablando. Por eso da el don de interpretación de lenguas a muchos. Pero lo que caracteriza el lenguaje de Dios, la característica principal, es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, ponémelo por favor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Ahora ponémelo en NTV. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, incluso el idioma de los ángeles, pero no amar a lo demás, solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. O sea, el amor, sea de la forma que Dios nos hable, si no lo hace con amor, si ese mensaje no va con amor, no podemos entender lo que nos está diciendo. Es un sonido incierto. Son puras palabrerías, pero lo que va a marcar nuestros corazones y nuestras vidas es que el mensaje de Dios, de la forma que fuere, si no es transmitido con amor, no puede ser entendido. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos su mensaje. Como sus hijos, quiere que entendamos, quiere enseñarnos. Nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Hablando. No hay otra forma de comunicarnos con Dios o con otra persona si no es hablando. ¿Y usted ora, usted se comunica con Dios?
¿Y en qué idioma le habla? Porque una vez escuché un inglés que decía que Dios habla inglés, porque a él le hablaba en inglés. Y una vez escuché a un brasileño que dice, no, Dios nos habla en portugués. Y usted va a decir, a mí Dios me habla en español. ¿Sabes qué? No hay 100 idiomas ni 1000 idiomas en Dios. Hay un solo idioma. Vos le puedes hablar en el idioma de tu país y Dios te va a contestar en tu idioma, porque para Dios no hay idiomas. Y si existen, los inventó Él. Pero el idioma que baje del cielo tiene que ser con amor. Pero para eso tenemos que comunicarnos con Dios. Qué feo es estar casado y no hablar con tu esposa. ¿Viste? ¿Nunca te han castigado que no te hablan por varios días? ¿Ah? ¿Conoce ese castigo? Una bendición. Que tu mujer no hable por varios días. Pero bueno, pero qué feo es un matrimonio que no se comunica, unos viejos que no hablan, padres que no hablan con sus hijos. ¿O no te ha dañado que tu padre no hable con vos? O que vos quieras hablar con tu padre y que tu padre nunca esté para escucharte. Necesitamos hablar con Dios y eso lo hacemos a través de ¿qué? De la oración. Ahora, ¿cómo tiene que ser hecha nuestra oración? Primero con fe, creyendo que hay un Dios que nos va a escuchar. Porque cuando yo oro y pido algo es porque creo que hay un reino en los cielos, un reino invisible, y que hay un Dios y que me está escuchando y que puede contestar y hacer el milagro o responder la petición que le estoy pidiendo. Entonces yo tengo fe de que existe eso. Entonces yo tengo que orar con fe y con amor. Por ejemplo, si oras sin ganas, si oras, te pones a orar y te aburres, si oras y empiezas a bostezar y te da sueño, si oras y tu mente empieza a divagar y a pensar que mañana tengo que pagar la luz o pensar otras cosas, te voy a decir una cosa, estás orando mal, muy mal. Y vos crees que has hecho una oración y tu mente está allá, después tienes que reenganchar dónde has dejado la oración, te agarra sueño. Bueno, te voy a decir una cosa, orando pésimo. Ahora, ponete que estás enamorada y cuando te hable mi mujer o te hable tu hijo, vos empiezas, y te esté hablando para, ¿qué me has dicho? Qué feo debe ser que no estés prestando atención, ¿no? Si vas a orar, tu oración tiene que ser apasionada y con fe. Si no vas a ir con amor y con pasión, ya está Dios y me va a escuchar y voy a hablar con Él. Porque a veces esa pasión la tenemos que hacer cuando estamos en un estado de crisis, con un problema grande, con una enfermedad de un ser querido, con alguien que se está muriendo. Entonces, ¡ay, clamamos con pasión, con ganas! ¡Dios, escucha! Pero tenemos que apasionarnos no porque estemos viviendo un momento difícil, sino porque vamos con el amado. Con fe y con amor. Jeremías 29:13, poneme. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Eso es lo que tenemos que entender, que debemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y que cuando corras a Él, lo vas a encontrar y no te abandonará y empezará a mimarte y a hablarte para que disfrutes su reino aquí en la tierra. Pero muchas veces nos sentamos a orar, le digo todo lo que quiero, ya me tengo que ir a trabajar, me voy. Y lo dejo y Dios quiere ir, no te vayas, quiero decirte las decisiones que tienes que tomar, que no hagas eso. Pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para quejarnos, pero no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Cuando escuchas el lenguaje de Dios, se activa tu fe.
Siempre. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, que si vos escuchas el mensaje de Dios, tu fe se va a activar y tu amor se va a activar para hablar con Él. Las palabras de Dios, nosotros siempre nos han enseñado, son logos y son remas. La palabra de Dios se llama logos y es ¿qué significa? Que es el idioma universal. La Biblia, esto es el logo de Dios, esto es la palabra de Dios y es para todo el mundo, es universal. Pero ese logo tiene un rema escondido. ¿Qué es el rema? Cuando determinado logos es para mi vida en un tiempo determinado. Es para mí hoy. Esto es lo que quería escuchar de Dios. Esta era la palabra que yo necesitaba. Vienes a la iglesia y se predica un mensaje y dices, wow, Dios me habló. Era la palabra que necesitaba escuchar. Era la palabra que vine buscando. Porque Dios sabe lo que necesitas. Entonces Dios te va a hablar. Entonces el rema es cuando el logo se vuelve individual para ti. Y entonces el rema es el que activa tu fe. El rema activa tu vida. Cuando recibes el rema, si estás enfermo te sana. Si estás esclavo a una adicción te liberta. Si recibes un rema, Dios se va a manifestar en tu vida de maneras inimaginables. Es la palabra de Dios. Pero tiene que ser un rema. Porque muchas veces leemos la palabra y no pasa nada. Y sigo enfermo. Y sigo angustiado. Y sigo preocupado. Y sigo atado. Pero cuando Dios me habla a mí, hay algo que sucede en mi vida. El lenguaje de Dios tiene poder. Cada palabra tiene un poder para afectar y cambiar nuestras vidas, para cambiar realidades. Por eso en esta década del PEI, todo lo que hablemos con fe, creyendo en el nombre de Jesús y conforme a su voluntad, será hecho. Son decretos, son declaraciones poderosas, porque cada palabra de Dios tiene encapsulado el poder creativo. Porque ¿cuántos saben que Dios es creador? ¿Cuántos saben que Dios creó todas las cosas? Entonces su palabra tiene encapsulado el poder creativo para hacer, para crear lo que hoy todavía no existe. Señor, quiero un matrimonio feliz y estás viviendo la peor etapa de tu matrimonio. Pero empieza a declarar, mi matrimonio va a ser el mejor matrimonio sobre la tierra. Voy a ser feliz. Yo no me casé para esto. Yo me casé por una historia de amor, no por una historia de terror. Empiezas a declarar, se convierte en un matrimonio soñado. Empiezas a hablar y a declarar y a crear algo que hoy no estás viviendo, pero lo estás haciendo con fe. Porque Dios, cuando sueltas esa palabra, haces que lo que no existe hoy exista. Porque te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir. Cuando Dios suelta una palabra, no vuelve a Él jamás vacía. Si pones Isaías 55:11, vas a ver lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ponele otra versión NTV para que lo entiendan mejor. Lo mismo sucede con mi palabra, le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envié. Mire, cuando la palabra de Dios es soltada no vuelve jamás vacía, sino que hace todo lo que Dios desea y cumplirá con sus propósitos en todos los lugares donde la envió. Si estás soltando una palabra
sobre la vida de tu hijo que hoy está preso de adicciones, sabes que va a tener que ser libre. Tienes que aprender a soltar palabras de fe. El rema va a ser el milagro para el cual fue soltado, no el logos, el rema. Génesis 1, ¿sabe qué dice Génesis 1? De la nada, diga conmigo, de la nada. ¿Sabe qué existía antes de Génesis 1? Nada. ¿Qué existía? Nada. De la nada. Dios soltó una palabra y la nada dejó de existir. Dios soltó una palabra creativa y todo fue hecho. Una palabra activó el poder del reino para la creación. Una palabra activó el poder de la creación. De la nada todo fue hecho. Por una palabra. Ahora, ¿entiendes por qué es necesario saber el lenguaje del cielo? Ahora, ¿sabes por qué es necesario hablar el lenguaje del cielo? Comunicar el mensaje. Una palabra que salga de tu boca con fe, con amor, conforme a la voluntad de Dios, activa el poder del reino para que lo que fue soltada, ¡pey!, la boca de Dios en tu boca. Mire, a mí me pasó muchas veces, no siempre, pero muchas veces que cuando predico en el poder del Espíritu Santo, la gente entiende. Porque es el Espíritu Santo que se está moviendo. Y producen cosas muy locas. Una de esas cosas es que la gente escucha el mensaje que necesita. Me ha pasado que muchas veces me han venido, pastor, gracias por el mensaje porque usted dijo tal y tal cosa y era para mí. Y ¿saben qué? Yo nunca dije eso. Nunca prediqué, me paso en las barcas porque usted dijo, ¿en qué momento? Y voy y chequeo hasta en el video en YouTube y jamás hablé de eso. Pero ¿sabes qué? Como es el Espíritu el que está hablando a través de la palabra de Dios y sabe que necesitabas ese mensaje, lo estás recibiendo. No sé, ¿cuántos vienen a una barca? Bueno. En la barca, como está diseñado hoy, empezamos a preguntarle, ¿y qué te habló Dios? Y a mí me habló de esto. Y lo escuchas al de al lado, no, a mí me habló otra cosa, me habló esto. Y resulta que un mensaje que tiene 1 hora, Dios habló de muchas maneras y habló a cada uno conforme su necesidad. Entonces cada uno tomó del mensaje esto era para mí. Esto es lo que yo sentí. Dios me habló a mí en esto. Pero hablé 1 hora. Sí, pero esto era mío. Ese era mi rema. ¿Lo está entendiendo? Estoy hablando el mensaje y hay gente que se siente y dice que Dios me está hablando, esto es para mí, y se ponen a llorar. Hay gente que siente, me lo ha dicho, pastor, sentía un fuego que me quemaba. Otros, ¿sabes qué me han dicho? Pastor, sentía que cuando esa palabra, sentía que alguien me abrazaba y me consolaba. Y no había nadie. Porque es Dios hablando y ministrándonos. Es el Espíritu hablando a tu espíritu y se manifiesta. Porque la palabra tiene vida. Pero no quiero entrar en eso. Pero la palabra es Jesús. Y vino el Logos de Dios. El Logos de Dios, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1. El lenguaje del reino no solo son palabras. Es tu estilo de vida. Porque Dios espera que nosotros hablemos el lenguaje del reino a través de un estilo de vida con fe, con amor, con santidad, con consagración,
con respeto a las autoridades puestas por Dios. Porque de esa manera, cuando la gente nos vea vivir de esa manera, estamos enviando un mensaje al mundo. Estamos mandando un mensaje a la gente. Te voy a poner un ejemplo. Poneme Juan 13:35. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. NTV. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son hijos de Dios. Por la fe, por la manera que hablamos, por la manera que nos vestimos, por la manera que tratamos a la gente, por la manera que actuamos. Dice, hay un lenguaje en su ropa. Porque si subiera aquí una predicadora con una minifalda y un topsito, que no se puede agachar porque se le verían zonas prohibidas. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de su ropa? Si ves a un padre que golpea a sus hijos, ¿cuál es el mensaje? Si ves cómo una esposa trata o un esposo trata con palabras, tarado, no sirve, ¿qué va a decir? ¿A qué reino pertenece? O sea que el lenguaje hablado y no hablado es para que la gente pueda creer que hay un reino de los cielos, que hay un Dios. Tu vida y tus actitudes hablan si entendiste o no el mensaje del cielo. Tu vida y tus actitudes. Porque hay mucha gente que viene aquí y escucha el mensaje, pero como no lo entiende, sale de aquí y vive una vida contraria al mensaje que escuchó. Pero escuchó el mensaje, sí, lo entendí, te lo puedo repetir, pero no lo entendiste como para cambiar tu vida. Lo aprendiste, pero no lo entendiste. Porque si realmente entendieran el mensaje, lo vivirían. Un centurión le dijo a Jesús, yo soy un hombre que entiendo de autoridad. Tengo gente bajo mi autoridad y estoy bajo autoridad. Si me dicen algo, yo lo hago. Así que Jesús, mi casa no es digna de que tú vengas, pero di una palabra con autoridad y mi siervo sanará. Y Jesús soltó la palabra y el siervo fue sanado. Pero ¿saben cuáles fueron las palabras de Jesús? No encontré en todo Jerusalén, en todos mis discípulos, en todos los judíos, alguien con tanta fe como un incrédulo que entiende autoridad. Por eso yo quiero que entiendas que un lenguaje es aquel que se sujeta a sus autoridades. Porque hay gente que vive criticando a su pastor, otros pastores, critica a sus líderes de barca, critica a los asistentes, critica a otro hermano en la iglesia. No es el lenguaje del cielo. Hay muchos incrédulos que creen que creen en el lenguaje de Dios. Muchos incrédulos que viven vidas mejor que muchos cristianos que vienen a la iglesia. Y son buena gente. Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. Ponerlos en cualquier versículo, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Hay mucha gente que le incomoda el mensaje de Dios. Es más, yo vengo a predicar un mensaje, no para agradarte, pero tampoco para incomodarte. A veces, ¿sabes por qué te incomoda? Porque te está tocando ahí donde vos sabes que no, pero yo eso no quiero cambiar. Te toca donde te duele. No les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere.
El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hacen que las personas mientan. Porque la mentira no es un lenguaje del reino de los cielos. La verdad. ¿Cuántos mienten aquí? Aunque sea un poquito, una mentirita blanca. No van a levantar la mano, no levante. Pero si usted miente, usted no está hablando el lenguaje de Dios. Está hablando el lenguaje del reino de las tinieblas, de su padre, el diablo. Porque no sé si sabía que también hay un lenguaje del reino de las tinieblas. Y hay que saber distinguir cuál es el lenguaje del reino de Dios y cuál es el lenguaje del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas habla mentira. El reino de Dios habla verdad. Porque la mentira caracteriza el lenguaje de las tinieblas. ¿Qué otras cosas caracterizan el lenguaje del reino de las tinieblas? El chisme, la murmuración y la queja. ¿Hay gente que chismea aquí? ¿Hay gente que se queja? ¿Cuántos se quejan de que el sueldo no le alcanza? No. ¿Cuántos se quejan? ¿Cuántos murmuran? ¿Cuántos critican? Bueno, ese no es el lenguaje del reino de Dios. Ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. ¿Le pasó a dónde en la Biblia? A Miriam, ¿se acuerdan? Miriam la quejosa, la murmuradora. ¿Se acuerdan de Miriam? Que la sacaron del campamento y le agarró lepra por chusma, y quejosa y murmuradora. Y se quejó de su hermano. La rebeldía. Los rebeldes tampoco es un lenguaje del reino de los cielos, es del diablo. El diablo siempre quiere que te rebeles, que seas rebelde con tus padres, con tus autoridades, con todo el mundo. Ejemplo en la Biblia, la rebeldía de Coré. Un lenguaje contra los propósitos de Dios tampoco es un lenguaje del reino. Había un discípulo, se llamaba Pedro. ¿Y sabe qué le dijo Pedro a Jesús? ¡No vayas a la cruz! ¡No! ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Sal de aquí, Satanás. Estás hablando un lenguaje contrario al del reino, porque el reino me dijo que mi propósito es morir en esa cruz para vencer al diablo. ¿Y sabes qué? Vos me estás diciendo que yo no cumpla el propósito y el diseño de Dios para mi vida. O sea que cada vez que vos no cumples los propósitos de Dios para tu vida, es porque has sido influenciado por el lenguaje del diablo. El lenguaje de las tinieblas activa tu carne, así como el lenguaje de Dios activa el espíritu, activa la fe. El lenguaje de las tinieblas activa tu carnalidad, tus deseos mundanos, materiales, activa toda tu carne, maldice. Porque el lenguaje de Dios bendice, el lenguaje de las tinieblas maldice. Uy, ojalá te muera. ¿Alguna vez has maldecido? ¿Alguna vez? ¿O todavía? Porque estás hablando el lenguaje de las tinieblas. El lenguaje de las tinieblas te aleja de Dios. Che, escúchame, Eva. ¿Vos sabes que si comes vas a ser como Dios? La convenció, la sedujo, comió del fruto prohibido. ¿Y esto qué hizo? La alejó de Dios. Es más, alejó a toda la humanidad de Dios. Por eso Cristo vino con un mensaje del reino. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Porque cuando la primera mujer y el primer hombre creyeron el mensaje de las tinieblas, se alejaron de Dios. Pero ahora vino Dios con el mensaje correcto, a acercarnos a Dios. El lenguaje de las tinieblas también es audible. Así como Dios puede hablarnos, pero te voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia
donde Dios le habla al profeta Samuel cuando era un niño. Y cuando él escuchaba a Dios hablar, estaba ahí durmiendo, él creía que el que le hablaba era el sumo sacerdote Elí, que era el que lo estaba criando en el templo y el que lo estaba enseñando y lo estaba formando. Entonces, muchas veces cuando Dios te hable, vas a escuchar la voz de tu pastor o de tu pastora. Porque te estamos formando. A mí me pasó. Yo lo escuché a Dios y era la voz mía, y era la voz, a veces me hablaba con la voz de mi mujer. Bueno, el diablo también hace lo mismo. Muchas veces el diablo te va a hablar y te va a hacer escuchar la voz de tu mamá fallecida, de tu hijo fallecido o de alguien querido que murió. Porque esa es la manera de seducirte. ¿Cuántos saben que los muertos no pueden hablar, sino que los demonios imitan las voces de tus seres queridos muertos? Otro día, para Guerra Espiritual, cuando hagan los talleres, les voy a enseñar esto. Hay lenguajes de señas también en las tinieblas. En la Biblia, cuando Salomé le bailó la danza de los 7 velos a Herodes, ¿qué le estaba diciendo cuando se iba quitando cada velo? Había un mensaje erótico, había un mensaje de seducción. ¿Sí o no? ¿O cuál crees que es el mensaje cuando ves pornografía? O cuando ves algunos TikToks. Pero no es pornografía, sí, pero ¿por qué entras a seguir a esa persona que aparece con poca ropa o con esto y lo otro y la sigues y la sigues y la sigues? ¿Por qué empiezas a buscarlo? Porque te dio un mensaje y te enganchaste con el mensaje no hablado. Y empiezas. Hay un mensaje en la música. Hay música que te pone romántico, hay música que te pone nostálgico, hay música que cuando la escuchas, ahí empiezas a querer bailar. Bueno, la música para Dios también. Hay música para alabar, hay música para adorar a Dios. Hay un lenguaje musical. Si vos escuchas los rapeos que están haciendo ahora, vos escuchas los cuartetazos y todos hablan de sexualidad, de una noche, de acostarse, de esto. ¿Y ese es un mensaje de Dios? ¿Qué tipo de música estás escuchando en tu casa? ¿Cuál es el tipo de música que ponen o ponen tus hijos y vos los permites para que crea una atmósfera espiritual donde un lenguaje a través de la música del reino de las tinieblas hace que se instale en tu casa? Y después dices, che, ¿por qué me salen tan mal las cosas? ¿Por qué nunca termino de pagar mis deudas? ¿Por qué nunca termino de estar bien? ¿Por qué siempre me tengo que volver a pelear con mi mujer? ¿Por qué siempre los chicos... ¿Cuál es la música que se escucha y que crea una atmósfera en tu casa? Y te vas a dar cuenta que hay cuál... Ay, pero es la música de moda. ¿Qué música escuchas? El lenguaje de las tinieblas. Escucha esto. Te vuelves sabio en tu propia opinión. El lenguaje de Dios te vuelve sabio en los pensamientos y en la opinión de Dios. Pero el lenguaje del diablo te vuelve sabio en tu propia opinión. Gente que cree que lo sabe todo, que no le puedes decir, no, yo ya lo sé, No le puedes decir nada. ¿Has tratado de explicarle algo a un hijo que se cree que ya lo sabe todo? ¿A un marido que cree que ya lo sabe? No. Ni te cuento a una esposa que cree que siempre tiene la razón. ¿O alguna vez te ha dado la razón? A mí el otro día mi mujer me dio la razón.
casi me muero. Yo le dije, cuida mi corazón. Creen que lo saben todo. Gente que cree que todo lo que hace está bien y que todo lo que hacemos nosotros está mal. Gente que cree que hace bien aunque esté haciendo pecado. Pero y que quiere que todo encima, que todo el mundo lo apoye. Se vuelven inmaduros porque mezclan su infantilismo, su carnalidad con su vida, con su propósito, con su don y aún con su servicio a Dios. Gente que viene a servir quejando, murmurando, criticando a un líder. Levanten la mano todos los que han criticado a un líder. ¿Nunca han criticado a un líder? ¿Nunca han criticado a un líder de jóvenes? ¿Nunca han criticado a un líder de su barca? Bueno, yo sé que no me van a criticar a mí que soy el pastor, pero... La crítica, la carnalidad, ahí quejando, criticando, y subes al altar a predicar, a tocar, te paras de ujier, te pones a poner el sonido y te pasas tu lenguaje, tus actitudes y quieres servir, mezclas tu carnalidad con el don, con el servicio, con el propósito, con el llamado, con tu vida. El lenguaje de las tinieblas te hace errar. ¿Sabes lo que significa errar? Pecar. Pecar significa no dar en el blanco. Errar. Y hace que te juntes con gente que habla su idioma para que termine hablando como ellos. Te hace errar. Hace errar con quién te juntas. Ay, pero son mis amigos. Son mis amigos del secundario. Son mis amigos de la vida. Sí, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando vayas allá, es el momento de que lleves el lenguaje del reino. Y que tu lenguaje del reino sea una luz de poder en sus vidas. Pero ¿qué pasa? Vos vas ahí, allá y te pones a hablar con ellos y ellos apagan tu mensaje. No sos capaz, te pones a chismear, a criticar, a hablar de las mismas cosas, cuentas hasta chistes. Terminas hablando como ellos. Por eso nosotros los ciudadanos del cielo, del reino, de Dios, debemos hablar el lenguaje del cielo para mostrarle a la gente qué cosa, el camino correcto. No el camino errado, sino el camino correcto. La buena noticia del reino de Dios la debemos hablar en medio de los incrédulos para que crean en Dios. Pero la gente quiere hablar de Dios aquí en la iglesia, en la barca quiere hablar de Dios. Está hermoso, pero ¿sabes qué? Dios nos llamó a hablar afuera. Pero aquí queremos hablar y demostrar cuánto sabemos. Qué lindo cuánto sabes. Pero yo quiero que lo demuestres afuera, ante los que no te conocen o ante los que te conocen. Que hables el mensaje de Dios allá afuera. Me parece como el WhatsApp de los pastores. Yo tengo un WhatsApp de pastores desde la ciudad donde mandan mensajes para evangelizarnos. Deben creer que algunos no estamos convertidos. Porque mandan mensajes que digo, esto le tienen que mandar a la gente que no conoce a Dios. Parece que quieren mandarnos mensajes para demostrarnos lo que saben, lo que... No, demostrarle a ellos. Hechos capítulo 2, versículo 7, ponémelo por favor. Miles de personas de todo el mundo conocido de esa época llegó a Jerusalén. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque estoy hablándote que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y no se quedaron en el aposento alto
como este, sino que salieron a las calles a hablarle a todo el mundo que había ido. Poner el versículo 8. ¿Cómo puede ser que lo escuchemos hablar en la lengua en la cual hemos nacido? Como te dije de mi nieto, él entiende el inglés. Yo entiendo el español. A mí no me hables en alemán si quieres que te entienda. Y de pronto dice, ellos nos hablan a la lengua en la cual nosotros tenemos entendimiento, en la cual hemos sido criados. Versículo 9. Partos, miren, distintos idiomas, distinta gente. Había partos, medos, elamitas, y todos los que habitamos en la Mesopotamia, también en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia, en Panfilia, encima hay Egipto, de Egipto hay de regiones de África. Y hablaban a los africanos en su idioma, más allá de Cirene, y también a romanos. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, versículo 11, cretenses, a los árabes. De pronto gente como nosotros, ¿cómo pueden haber hablado en todos estos idiomas si no lo sabían? Y les oímos hablar en nuestras lenguas. Escuchamos un lenguaje en nuestras lenguas, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Imagínate, empezaron, porque hay un lenguaje, el lenguaje de Dios es universal. Es universal. A mí me pasó que una vez estábamos muy mal con mi mujer. Estábamos en Buenos Aires con mi hija Josefina. Salíamos del hospital italiano, nos dijeron que esperemos lo peor. Cuando te dicen esperar lo peor. Con un hijo en brazos, era bebé. La verdad, doloroso. Es uno de los momentos que no se lo deseo pasar a nadie. Y fuimos a la iglesia del centro, que había un congreso de adoración profética. Y de pronto eran unos brasileños que estaban adorando, y un profeta brasileño, y el profeta empezó a profetizar en lenguas, y mezclaba las lenguas y las traducía al portugués, que era su idioma. La verdad, yo sentí todo, me habló a mí. Dios me consoló a mí y me dio fe. Me dijo que mi hija no iba a morir, que estaba en sus manos y que iba a ser sana y que iba a crecer. Bueno, Josefina ya tiene 22. Y los médicos decían que se moría. Y de pronto yo escuché en las lenguas del Espíritu y en portugués, que era el idioma de este profeta, Dios hablándome a mi entendimiento. Yo sentí, a mí yo no, escuchaba a Viviana. Sí, entiende lo que nos está diciendo. Es portugués, me decía. Son las lenguas del Espíritu. Wow. Pero en ese momento, no sé si la interpretación de lenguas se activó en mí. Yo entendí que Dios me habló. Miren, hay mucha gente que interpreta lengua y no sabe que interpreta lenguas. Hay muchos que creen que son profetas y lo que tienen es interpretación de lenguas. Hay alguien hablando en lenguas. Ellos interpretan la lengua y lo dicen como si fuera una profecía. Pero ellos lo que hicieron es interpretar las lenguas que otro habló. Es más, hay otros que necesitan hablar en lenguas, interpretan las lenguas y lo dicen. Pero Dios no les habla directamente en forma de profecía. Y bueno, no voy a... No, ya estoy metiéndome en otro tema. No sé si me está entendiendo. Que muchas veces vamos a hablar en lengua y usted lo va a entender. Porque usted va a ser tomado por un espíritu, el Espíritu de Dios, y le va a permitir interpretar esas lenguas. Dios me habla, soy profeta. No. Simplemente has interpretado porque Dios quería que entiendas el mensaje.
De pronto bajaron estas personas, los primeros discípulos, que dice, ¿sabe qué? Era gente del vulgo, no era gente de estudio, no es gente que fue a una escuela donde le enseñaron 2, 3 idiomas, ni siquiera sabían bien el propio. Entonces ellos de pronto bajaron y les hablaron las maravillas de Dios en cientos de idiomas. ¿Habrán hablado en todos idiomas? ¿O habrán hablado en el Espíritu? Conforme el Espíritu les daba lengua para que hablasen. Lo importante no era en lo que hablaban, sino que la gente entendió el mensaje. Lo importante es eso. No es este mensaje que yo te estoy dando en español, sino que vos entiendas el mensaje que Dios te está queriendo dar a través de esta enseñanza. Porque el mensaje, si lo entiendes, es porque había un rema para vos. Un rema que tiene poder de Dios ahí, encapsulado, encriptado para todos los demás. ¿Te acuerdas? Por eso a algunos les hablo en proverbios, a otros les hablo en parábola, porque no quiero que entiendan mucho, porque no es para ellos ese mensaje. Pero a los que yo pienso que son como niños, con humildad, para ellos es el reino y los mensajes del reino para activar vida, poder, sanidad, liberación, felicidad, prosperidad y todo lo que necesiten. Es el mensaje. El Espíritu Santo pondrá el lenguaje del cielo en tus labios. Por eso sal y habla. Comparte las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Pero no sé nada de Biblia, pero sí sabes que antes eras de una manera y ahora sos de otra. Cuenta eso. Como ese ciego que dice, mire, yo no sé nada. Lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Anda contra eso. Vuélvete como un niño. Vuélvete como un niño para que aprendas el lenguaje del cielo. Vuélvete como un niño para que entiendas y aprendas el lenguaje del cielo cuando papá te hable. Porque Dios nos habla constantemente. Dios no para de hablar. Es más, si vos quieres, ya está aquí todo. En un año te puede hablar todos los días. Si lees la Biblia en un año, todos los días Dios te va a hablar a través de su palabra. Te puede hablar a través de ángeles, a través de burros. A Balaam, ahí estaba el ángel, pero no dejó que el ángel le hablara, lo hizo hablar con un burro. Porque hay gente tan soberbia que si lo hablan Dios o le hablan ángeles, se creen que son los únicos superiores. Ay, pero me habló un burro. Bueno, para que te pongas al nivel de los burros y bajes tu orgullo a veces. Pero Dios está hablando. Si no crees lo que te digo, salí y mira las estrellas, mira el sol, mira la luna, mira toda la creación. Mira a esos hijos hermosos que tenías en brazos y hoy lo grandes que están. Y no solo, sino que ahora también te han dado nietos. Entonces ahí vas a empezar a entender el amor de Dios, lo bueno que es Dios. Dices, ¿cómo puede ser que me pase la vida y yo no disfrute el matrimonio, no disfrute mis hijos, y ahora me va a seguir pasando que no voy a disfrutar mis nietos? No, yo quiero entender el lenguaje. Yo ya me perdí mucho tiempo viviendo una vida materialista, corriendo del día a día, y yo necesito ahora entender el mensaje oculto en cada palabra que Dios me habla, porque yo quiero que se active el poder de la vida, el poder del amor, el poder de la creación. Yo quiero disfrutar los momentos simples de la vida al estar con mis hijos. Disfrutar estar con tus padres. Porque el día que ya no estén tus padres, ay, ¿por qué no está mi papi para hacer tal cosa? ¿Por qué no está mi mami? Cuando tus hijos se vayan, como me pasó a mí, que una vive en Estados Unidos. No puedo disfrutar mi nieto.
Y una vez por año recién puedo ir y verlo 10 días, 15 días. Disfruten aquellos que pueden disfrutar a sus hijos y a sus nietos todos los días. Uy, ya vuelven a dejarme el nieto. Seguro que quieren salir. No te quejes, ese no es el idioma del reino. Disfruta ese nieto que te están dejando. Pero voy a tener que dejar de hacer lo que quería. Sí, deja de hacer. Disfruta momentos simples y sencillos. Vuélvete como un niño para que puedas aprender el lenguaje. Un lenguaje que si sos del reino tienes que hablarlo. Y no solo tienes que hablarlo, sino también entenderlo. Vamos a orar. Padre Celestial. Dile ahí, dile, Padre Celestial. Vuélveme como un niño. Vuélveme como un niño para escuchar y aprender el lenguaje del cielo. Vuelve como un niño porque necesito aprenderlo. Estoy cansado de perder tiempo, de renegar, de quejarme, de maldecir. Quiero empezar a cambiar mi lenguaje. Un lenguaje que cree una atmósfera en mi casa, una atmósfera donde todos sean felices. Ayúdame a aprender el lenguaje del cielo para poder compartirlo con todo el mundo y especialmente con mis hijos, con mi esposa, con mis seres queridos, con mis padres. Porque ese es el mensaje de las buenas noticias. Ese es el mensaje de buenas noticias que necesitan escuchar.